Buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de las bases sociales. La semana pasada habíamos revisado que el comportamiento, en líneas generales, se basaba sobre dos pilares, ¿no? Lo orgánico o la base biológica y el comportamiento. Perdón, y la base biológica que nos daba lugar o nos permitía poder realizar una serie de actividades, pensamientos, sentimientos, sentir, etcétera. Pero por otro lado había una diferencia entre lo que una persona hacía y otra. Y eso es justamente lo que trata de explicar este tema del día de hoy. Em, Vemos comportamientos diferentes en las personas en general, ¿no? Algunos adolescentes, sobre todo en etapas escolares, bueno, no vamos a descartar nada, eh, participan de diferente tipo de actividades, ¿no? Como juegos que implican riesgo. ¿Por qué algunos adolescentes sí caen en esto y por qué otros no? ¿Qué es lo que hace que algunos adolescentes o algunas personas en general se comporten de una manera determinada y otras no? ¿Será que hay una predisposición genética o es por influencia social? Esas son parte de las preguntas de repente que vamos a respondernos o ser capaces de responder luego de revisar este tema. Vamos a ver qué cosa es socialización, cuáles son los agentes de socialización y qué clases de socialización existen, qué importancia tiene en todo esto la familia o no, a qué se llama estilos de crianza, qué funciones cumple la familia dentro de la persona, qué es aquello que se llama apego y que bueno, se ha difundido o se habla mucho en general desde la época en que hemos estado en cuarentena, se ha agudizado el uso del término y qué son las actitudes. Hablamos de debes cambiar de actitud, es que tienes que mostrar otra actitud, pero ¿a qué se refiere ese término? ¿Qué cosa es en realidad una actitud? Y cómo se forma, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Podemos cambiarlas o no podemos cambiar? Empecemos por el proceso de socialización. Cuando hablamos de socialización, hablamos de... ¿qué es esto? Ya. Cuando hablamos de socialización, hablamos de un proceso a través del cual las personas en general, vamos interiorizando una serie de normas, una serie de reglas, una serie de em, valores, una serie de pautas de comportamiento, tradiciones, etcétera, la vamos adoptando de la sociedad, o si quieres, desde la sociedad hacia nosotros. Pero la idea no es solamente que tú las cumples, sino que las cumples y las vas interiorizando, las vas haciendo propias. Significa que las defiendes, significa que las justificas, ¿no? Esos comportamientos, esas normas, esas creencias, esas reglas tú las adoptas como tuya y por lo tanto las vas a defender y te la crees, ¿no? Te las crees todas. Entonces, a lo largo de nuestra vida, que viene a ser algo así como este espiral, nosotros vamos adquiriendo, revistiéndonos, interiorizando una serie de normas, reglas, valores, roles, etcétera, pautas de comportamiento que los convertimos en nosotros y que se convierten en parte de nuestra forma de ser, parte de nuestra personalidad. A ese proceso a través del cual nosotros interiorizamos la cultura de la sociedad en que vivimos se conoce con el nombre de socialización. Eso es socialización. Y se produce a lo largo de toda la vida con mayor intensidad probablemente en algunos momentos, como por ejemplo cuando eres pequeño, ni siquiera te das cuenta, pero vas asimilando normas, reglas, formas de comportarte. Cuando eres adolescente ya hay una diferencia porque ya vas tomando conciencia de qué reglas, qué normas, y es más, hay toda una a veces, en algunas ocasiones, una situación
de lucha contra las reglas, contra las normas. ¿Qué te guía en esa lucha? Te guían mucho tus valores, te guía mucho también la sociedad misma, ¿no? Tus amigos, las personas significativas para ti, pero sobre todo aquello que tú consideras importante, ¿no? Aquello que has ido interiorizando como valores. Entonces, a este proceso es a lo que le llamamos socialización. ¿Quiénes producen ese proceso de socialización? Los agentes de socialización. Se llama agentes de socialización entonces a todas aquellas instituciones o personas que van a influir y van a dar lugar, o sea, van a propiciar, van a hacer posible tu socialización. Encontramos dos tipos de agentes, los llamados agentes formales, que son aquellas instituciones que han sido creadas con ese fin, o sea, han nacido, existen por ese fin, la familia y la escuela. La familia te va enseñando qué está bien, qué está mal. Sí, así debes comportarte, no, no está bien que hagas eso, una persona como tú no debe hacer esto, lo otro, debes pedir de esta manera, de la otra. Y la escuela complementa. La escuela te dice, no, hijito, no se jalan las cosas, tienes que esperar tu turno, no tienes que usar palabras mágicas, por favor, disculpa, permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanto la familia como la escuela cumplen ese rol como prioridad. La prioridad es que el sujeto se socialice, que aprenda las normas, las reglas, las pautas de comportamiento, los valores que la sociedad, o sea, todo el grupo de gente, todo el conjunto de gente donde tú vives, ha asumido como válidas, como normales, como parte de la normalidad. Ese es el rol de la familia y de la escuela. ¿Para qué? Para que no seas un antisocial, para que no seas un marginado, para que no seas diferente. Sin embargo, existen otros agentes, esto es, otras entidades, por llamarlo así, que también cumplen un rol socializador, aun cuando esa no sea su función principal. A esas le llamamos agentes informales de socialización. Aquí tenemos, en primer lugar, los amigos, pues el grupo amical es importante, sobre todo a partir de la pubertad. El grupo amical es importante porque tú vas guiándote por lo que tu grupo de amigos te dice, no, no, mis amigos dicen que hay que hacer así, que hay que pedir así, o de repente no te dicen, pero te lo muestran, lo hacen, y entonces tú lo sigues, ¿no? Lo sigues, lo imitas, dándote o no dándote cuenta, pero tú sigues imitándolo. Entonces, mientras permanezcas en ese grupo de amigos, tú vas a cumplir con las normas, con las reglas que el grupo tiene. Luego vienen las instituciones en las que tú te vas incluyendo. Las universidades, sí, pues las universidades te van dando formas de pensar, formas de sentir, formas de comportarte. No te lo dicen, no hay un manual, no hay una regla, no te lo dicen, pero sí te lo muestran, ¿no? Sí lo viven, tú lo ves y por lo tanto lo haces. Supongamos que pertenezca a alguna iglesia determinada, también tiene sus normas, tiene sus reglas. Los clubes a los que puedas ingresar o a los que puedas pertenecer, también te van dando normas, reglas, te van mostrando formas de comportarse que tú vas asumiendo como válidas, como deseables, o simplemente las asumes, nada más, lo repites, lo haces. Y obviamente no podemos dejar de lado lo que son los medios de comunicación y en especial lo que son las redes sociales, que hoy en día influyen muchísimo y cada vez a menor edad en las personas, ¿no? Entonces lo que dice el Face, voy viendo los reels del Instagram y voy viendo y me va mostrando. Es más, inclusive allí te dicen casi como si fuera una regla, ¿no? ¿Qué debes hacer para ser una persona agradable? ¿Qué debes hacer para de repente conseguir lo que quieres? O diferentes pautas, diferentes normas. Y yo digo, sí, pues, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Yo también voy a hacer eso, ¿no?
Entonces vamos asumiendo. A veces te lo dicen directamente, pero a veces no. Y a veces simplemente uno sigue lo que ve, ¿no? Eso es. Y existen obviamente otros agentes informales de socialización que de repente los libros, también las historias que yo puedo ir leyendo, las novelas, los informes, todo eso también va a influir dentro de lo que es tu forma de comportarte y dentro de sentir lo que es normal para vivir o no. Vamos a bajarlo mejor así. Existen tres tipos, o por lo menos se han identificado tres tipos de socialización en la vida de la persona. La socialización primaria, que es la primera, fácil de acordarse, la primaria es la primera y se inicia en la infancia. Acuérdense que infancia es, o no, todavía no se les ha dicho, creo, la infancia es la etapa que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Entonces, el primer tipo de socialización o la socialización primaria se produce cuando eres así de chiquitito, ¿no? ¿Y qué haces? Tu mundito son tus padres, fundamentalmente. Entonces, ellos son entre tus protectores, tus salvadores, tus héroes, tu todo. Entonces, esas personas que asumen el rol de padres pudiera ser el caso de que, bueno, alguien no se crió con papá, mamá, se crió con la abuelita, se crió con los tíos, o simplemente tiene padres adoptivos. Bueno, esas personas que adoptan el rol de padre o madre son tus personas significativas. Y esas personas son las que te sirven de modelo, son tus modelos, tu todo, ¿no? Y de ellos tú absorbes formas de comportarte, formas de convivir, formas de pedir, formas de sentir, formas de actuar, ¿no? Entonces vamos aprendiendo todo eso de manera casi inconsciente. Eso significa sin darnos cuenta. Luego, y en toda la infancia y la niñez temprana también diría yo, ¿no? Eh, luego viene la socialización llamada secundaria. La socialización secundaria es la que se puede centralizar o encontrar en la adolescencia, casi mitad, finales de la adolescencia. Y allí ya tú asumes reglas, normas, valores, pautas de comportamiento, pero de manera consciente. Tú dices, sí, bien, él es una persona recta, él es una persona justa, yo quiero ser como él. Entonces ya de forma más consciente tú vas copiando, vas imitando, lo cual no está mal, todos lo hacemos, ¿no? Vamos imitando la forma de comportarse, la forma de, inclusive de expresarse, lo que él valora o yo valoro, y algunas veces de repente hasta se han sorprendido ustedes mismos diciendo, preguntándose, eh, ¿qué haría tal persona que yo admiro en una situación así? Probablemente él primero respira, piensa, etcétera. Ya, yo hago lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi modelo. Y en la vida vamos a tener muchísimos modelos simultáneamente. Mi modelo para de repente expresar emociones, mi modelo para exponer, mi modelo, son mis modelos. Y en la medida en que yo lo voy haciendo mío, esas actitudes, esas formas de ser, esas formas de pensar, esa forma de sentir, ya voy formando mi propia personalidad. ¿Ya? Entonces, esa es una socialización secundaria. También la podemos ver la socialización secundaria cuando te insertas al mundo laboral. Ahorita están viviendo una etapa, la mayoría probablemente, en la cual ya empiezan a tomar conciencia de que de ustedes depende su vida, que lo que les suceda depende de lo que ustedes hagan, ¿no? Entonces yo me voy dando cuenta de eso, ¿no? Ya no es que mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, nada, soy yo misma, ¿no? Yo decidí hacer eso o no hacerlo. Voy tomando conciencia de eso. Pero a la hora que empiezo a trabajar, a la hora que me inserto al mundo laboral, también voy tomando conciencia de que hay comportamientos que me convienen para seguir trabajando en un lugar determinado,
como llevarme bien con la gente, saber aceptar ideas diferentes, etcétera, ¿no? Y hay comportamientos que no me convienen, que más bien me hacen sentir mal todo el rato, que me hacen estar marginada, estar peleando con todo el mundo, qué sé yo, y otras cositas, ¿no? Entonces, de manera consciente, yo voy asumiendo reglas, normas, pautas de comportamiento, formas de pensar, formas de sentir que me ayudan a sentirme bien en mi trabajo. Eso también es socialización secundaria. Y existe un tercer tipo de socialización denominada socialización terciaria. La socialización terciaria es aquella que se produce de manera abrupta al cambiar tus normas, tus reglas, tus pautas de comportamiento. Generalmente por dos razones. Uno, porque te vas a vivir a otro país que tiene costumbres, tradiciones, etcétera, muy diferentes a las tuyas, o porque has vivido bajo regímenes antisociales y ahora tienes que enderezarte, nada más. En el primer caso, cuando emigras, entonces, eh, digamos que a un país no tanto latino, ¿no? Con un país latino tu socialización terciaria sería un poquito más, de repente, em, menos brusca, ¿no? Pero vamos a suponer que te vas a Europa o que te vas a, qué sé yo, a la China, a Hong Kong, a Taiwán, Corea. Tienen costumbres, Japón, muy diferentes a las nuestras. Entonces, o te adaptas y adoptas esas formas de comportarse, o simplemente te vas a sentir aislado del mundo. Te vas a sentir como un bicho raro ahí. Entonces, ¿qué te conviene? Adaptarte rápidamente, ¿no? Estoy diciendo cuando alguien emigra, cuando se va a vivir a otro sitio, no cuando alguien se va de turista. Si yo me voy de turista, pues así sea un mes, ya, o 15 días, ya, pues bueno, yo voy con mis costumbres, con mis valores, con mi forma de pensar, de sentir, de actuar, y regreso con las mismas, ¿no? Puedo aprender cosas, obviamente, pero no cambio bruscamente mi forma de ser. En cambio, en la socialización terciaria, cuando me voy a vivir, estoy hablando de un par de años, estoy hablando de más tiempo de repente, entonces allí sí, tengo que adoptar otras normas. Y así, rápidamente, en la medida que llegué ya no puedo estar cruzando la mitad de la pista porque todo el mundo me ve feo, porque ya me llamaron la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no puedo de repente ser tan impulsivo, tengo que aprender a escuchar, ¿no? Si estoy en algún país oriental de repente, ¿no? O decía cuando una persona vivió bajo reglas o normas que son antisociales. Estoy hablando específicamente del caso de la delincuencia, ¿no? Gente si ustedes conversan o escuchan alguna entrevista que le hayan hecho a alguna persona que delinque o que es delincuente, entonces se van a dar cuenta que ellos se rigen por normas, formas de pensar, formas de sentir diferentes a las de todos nosotros que no delinquimos, ¿no? Entonces, inclusive un muchachito que tú agarres por ahí, esos pájaros fruteros, esos que roban o carteristas, ¿no? Y le dices, ¿por qué estás robando? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué no respetas? Pero es que tengo necesidad, o sea, va a justificar, va a tener una razón, porque si no tuviera una razón, no, ni siquiera pudiera dormir en la noche, ¿no? Sino que tiene que haberla convertido en una actividad normal. Entonces el delincuente piensa de que está bien lo que está haciendo o que está justificado lo que está haciendo. El que te robó el celular en la esquina no se da golpes en el pecho en la noche y dice, oh, qué mal que he hecho. No, de ninguna manera. Normal. Ah, se lo consigue en una semana, dice. No, no hay problema. En cambio, yo lo necesito para comprarle comida a mis hermanos o para comprar, qué sé yo, el Terocal que me ayuda a no pensar en que mis padres son así o son así, cualquier cosa, ¿ya? Pero la delincuencia, o sea, las personas antisociales tienen sus
pensamientos, sus emociones, sus reglas que le dicen que está bien lo que está haciendo. Entonces, en el caso de la socialización terciaria, ya agarran a un delincuente, las instituciones penales tienen la obligación, y por lo menos en el papel está, ¿no? La obligación, y tienen como parte de su función, resocializar al individuo. A la socialización terciaria también se le conoce con el nombre de resocialización, otra vez, te socializo. Significa que tienen como norma, como función, cambiarle esas normas, esas reglas, esas pautas de comportamiento. O sea, esa es una tarea. No es fácil, indudablemente no es fácil, pero sí es posible. ¿La cumplen? Esa es otra pregunta, que la vamos a dejar ahí nomás. Pero eso está escrito, que debe ser la obligación, o sea, no solamente preservar a la sociedad de este delincuente, lo capturo y ya lo meto a la cárcel, no solamente para proteger a la sociedad, sino para que esta persona cambie. Y ahora teniendo nuevas normas, nuevas reglas, ya lo puedo dejar que se socialice, que se adapte de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque ya piensa diferente. Bien, entonces en ese caso hablamos de socialización terciaria, ojo, también llamada resocialización. ¿Y la familia cumple algún rol? Sí, muy importante. La familia, conocida como la célula básica de la sociedad, sí cumple un rol sumamente importante por la razón que ya habíamos dicho, porque es el primer centro donde tú te socializas, el primer lugar y genera una relación interdependiente entre sus miembros. Lo que le pase a uno le afecta a todos, en mayor o menor medida, pero le afecta a todos. ¿Ya? A ver, papá sacó un premio, un reconocimiento, le han dado una medalla, ha salido en el periódico diciendo esto, todos se sienten orgullosos, trabajan más felices, la mamá de alguna manera dice, claro, porque yo lo estoy apoyando, los hijos, mi papá, que es un héroe y no sé cuánto, ¿no? Ya, todo se afecta. Sucede algo malo, igual todo se afecta. A ver, vamos a suponer, y para poner un ejemplo antipático, vamos a suponer que uno de los hijos cae en el vicio de las drogas. El papá se va a sentir furioso, decepcionado, triste, la mamá se va a sentir culpable, no, yo debí leer en sus ojos, debí darme cuenta, nadie adivina. Pero hasta puede separarse la pareja, que es lo que generalmente sucede cuando hay problemas. Los hermanos se van a sentir cómplices, yo sabía, pero como decía, iba a ser un delator, ya, etcétera. Todos se afectan. El chiquitito que no le dicen nada va a decir, sí, todos atienden a mi hermano, pero a mí nadie me hace caso, a mí no me quieren. Todos se afectan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una relación de interdependencia entre los miembros de la familia por ser un microsistema social, micro, pequeño, sistema que mantiene relación entre ellos, coordinadamente trabajan, coordinadamente, de repente no es tan exacto decir, sino una relación, más bien una relación de interdependencia entre todos. ¿Todas las familias son iguales? No. Por su estructura, las familias son diferentes. Tenemos la familia nuclear, que es la básica, conformada por papá, mamá, hijos. Eso es lo básico. ¿Pueden ser adoptivos? Sí, pueden ser adoptivos, pero si es papá, mamá, hijos, es una familia nuclear. Una familia extensa donde además existen otros miembros. Pueden ser los abuelos, los tíos, otros parientes, pero que ya viven allí en el hogar. Una familia monoparental, que es aquella que está formada por uno solo de los progenitores más los hijos, papá o mamá. Puede ser porque se divorciaron, puede ser porque enviudó, puede ser porque es una madre soltera, puede ser porque nunca se casó, siempre estuvieron separados. Las razones múltiples, ¿ya? Pero el asunto es que uno solo de los progenitores vive con los hijos. Se llama monoparental, también lo pueden
encontrar como familia incompleta, es igual, es un sinónimo. La familia reconstituida o reconstruida o fusionada es la familia que fue monoparental en alguna época, pero que ahora se ha completado. Quiere decir, la madre viuda que se volvió a casar y hay un padrastro, o pueden haber hermanastros también para el hijo, en el caso de que tuviera cada uno de ellos hijos, o el padre, la mamá soltera que nunca se casó y ahora ha formalizado, ha conocido a otra persona, etcétera, ¿no? En ese caso hablamos de familia reconstituida, reconstruida, fusionada, completada, etcétera. La estructura familiar no va a tener muchísima influencia en la personalidad del hijo. Lo que sí va a influir mucho es el estilo de crianza. Cuando hablamos de estilo de crianza, hablamos de cómo se manejan dos variables: la variable muestras de afecto y la variable demanda. ¿Qué es una demanda? Es un pedido. Una demanda es una orden. Una demanda es una regla, si quieres, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo manejen estas dos variables, muestras de afecto es las demostraciones de cariño que te da alguien, ¿no? Según estas dos variables, existen cuatro estilos diferentes de crianza. El estilo autoritario, donde las muestras de afecto son pocas o nulas y las demandas son muchas. Los padres dan órdenes. Puede ser uno también, ¿ah? O pueden ser los dos. Dan órdenes y el hijo tiene que obedecer, sin explicación alguna, sin chistar, sin decir nada, sin replicar. Obedeces porque lo digo yo y punto. ¿Ya? Ese es el estilo de crianza autoritario. ¿Qué efecto puede tener en el hijo? Puede tener el efecto de anular el desarrollo de su autonomía en el sentido de seguridad personal, en el sentido de seguridad personal. Entonces el hijo crece pensando de que, bueno, no le piden opinión porque su opinión no vale nada, ¿no? Porque él no sabe tomar decisiones. Entonces se vuelve inseguro, no tiene mucha iniciativa para hacer las cosas, a pesar de que puede ser brillante, ¿ah? ¿Por qué? Porque cumple todo, pues. Es el mejor alumno, el mejor, de repente, el que ayuda más en la casa, el que cumple todas las obligaciones, etcétera. Cumple, 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 pero como no hay afecto, no hay muestras de afecto, por lo menos, no hay muestras de afecto, es más eh, exacto decir eso, entonces el niño crece con esa carencia. El estilo de crianza permisivo, contrario al autoritario, en el cual los padres o uno de ellos permite todo, por eso se llama permisivo, porque permite todo. Quiere decir que ahí las demandas son nulas, no hay reglas, no hay normas, los hijos hacen lo que quieren, cuando quieren, si es que quieren. Y las muestras de afecto son erradas, equivocadas. Estos padres creen que amar es consentir. Amar es consentir, entonces yo le tengo que dar todos sus gustos. Pobrecito, mi hijito no se va a frustrar, no se puede traumar, entonces yo lo dejo que haga lo que quiera. No hay reglas, no hay normas. ¿Cuál podría ser la consecuencia aquí de que el hijo crezca pensando que el mundo existe para cumplirle sus deseos? Entonces crece con poca tolerancia a la frustración, nunca le han dicho un no, crece siendo déspota, siendo desconsiderado, crece siendo abusivo con el resto, cero empatía y todo, y frágil emocionalmente, porque va a llegar un momento en el cual los padres no van a poder concederle sus deseos y él no va a haber desarrollado, porque nunca necesitó mecanismos de afrontamiento a la frustración. Todos los que nos han dicho no en algún momento de mi vida, de nuestra vida,
hemos desarrollado herramientas que se llaman mecanismos de afrontamiento a la frustración, herramientas que se nos ocurrió. ¿Qué hacer cuando alguien nos dice, no, ya, cómo la superamos? ¿Cómo superamos eso, no? Esos son nuestros mecanismos de afrontamiento y los vamos perfeccionando, depurando a lo largo de la vida y es lo que nos permite estar fuertes o ser fuertes cuando enfrentamos un obstáculo o de repente alguna contrariedad en la vida. Pero en este tipo de niños no sucede eso, pues, porque como siempre le dijeron sí, 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 no necesitaron desarrollar mecanismos de afrontamiento. Entonces ya grandes va a ser más difícil, más duro, más dañino, digamos, emocionalmente, para ellos recién aprender a desarrollar. El estilo de crianza desapegado es aquel donde no hay apego. Des significa sin. Apegados viene de apego. ¿Y qué es el apego? Acá nos vamos a saltar, vamos a buscar. El apego es un lazo afectivo fuerte, muy fuerte, que se produce entre el niño de año y medio, 2 años, y la persona que lo cuida. Generalmente es la mamá, pero puede ser el papá, puede ser la abuelita, puede ser cualquier persona que asume ese rol de cuidar al niño y le brinda seguridad. El apego es la base de la seguridad personal. Entonces, una persona que se cría y crece con apego seguro, o sea, con ese lazo afectivo fuerte, puede, o sea, se siente tan seguro con esa persona que puede ir, explorar, desarrollar y sabe que esa persona no la va a abandonar, no la abandona. Sabe que si le sucediera algo, esa persona va a recurrir a ayudarla, si lo necesita. Entonces le da seguridad. El apego luego se trasladará en la vida, se trasladará pues a las personas ya, vamos a quedarnos acá. Se trasladará a las personas, a otras personas, otros miembros de la familia, después se irá ampliando a los amigos. Ustedes ahorita sienten un apego por sus amigos, saben que no los van a traicionar, saben que pueden confiar en ellos, y luego a la pareja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una familia, perdón, acá no, de una familia desapegada, o desapegada, nos estamos refiriendo a la familia donde no hay muestras de afecto, donde no hay muestras de afecto, donde prácticamente hay indiferencia, no hay ese vínculo afectivo del que estábamos hablando. Generalmente, lo que suele suceder no es tanto como la figura, ¿no? Generalmente es uno de los miembros de la familia que se desapega. ¿Por qué razón? Por problemas propios de esa persona. Vamos a suponer que nació esta pequeña y la mamá falleció en el parto. Papá se queda solo, no sabe cómo superar ese problema y se lo entrega a la abuelita, o sea, a su propia madre. Le dice, mamá, ayúdame a criarlo, yo no tengo cabeza, yo no sé, lo voy a hacer mal, voy a ir a visitarte todos los días, te voy a dar el dinero que necesites, etcétera, etcétera. Y efectivamente cumple con todo eso, pero trata de involucrarse lo menos posible afectivamente con la hija, ya, con esta niña. Entonces, ya, o sea, va, cumple, da el dinero, todo, pero no se vincula afectivamente. ¿Cómo puede afectar eso a la niña o al niño? Lo puede afectar y mucho, sobre todo en lo que es su desarrollo afectivo. Si tú le preguntaras a esta niña, oye, ¿y tu papá no va a las reuniones de tu colegio, no? No, ¿por qué? No me quiere. ¿No te quiere? ¿Por qué no te quiere? Porque, y va a buscar, porque acuérdense, el pensamiento del niño, no, todavía no se los he dicho tampoco, pensamiento del niño es un pensamiento
egocéntrico, significa que solo tiene un punto de vista, una perspectiva, el propio. Entonces, él cree que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con él. Entonces, si papá está triste, es porque se enteró de algo que yo hice. Si papá está feliz, es porque se enteró que algo yo hice bien. Entonces, todo lo remite así. Tú le dices, ¿por qué no te quiere tu papá? Te va a decir, va a buscar una razón en él, en ella, para explicar por qué el papá no la quiere, porque me peleo con la abuelita, porque mojé la cama, porque la profesora le ha dicho de que yo me peleé con un niño o que yo no hago las tareas, etcétera. Entonces, eso va a mermar mucho en su desarrollo emocional del niño, que se va a estar sintiendo culpable todo el tiempo, ¿no? Claro, ya adolescente de repente, analizará y se dará cuenta de que, bueno, no era mi culpa, no era por mí que mi papá no estaba, era porque mi papá tenía un problema y no lo superó nunca. Pero y toda su infancia, toda su niñez la vivió triste, ¿no? Triste y sintiéndose culpable. Entonces tampoco es un estilo de crianza que sea muy recomendado, ni desapegado, ni autoritario, ni permisivo. ¿Cuál es la alternativa? El estilo de crianza democrático. ¿Qué es el estilo de crianza democrático? Aquel que se ve demo viene pueblo, ¿no? La democracia es un estilo de gobierno. Cuando hablamos de estilo de crianza democrático, que por si acaso en algunas clasificaciones se le llama autoritativo, no autoritario, autoritativo, y de repente por ahí se lo pueden poner. El estilo de crianza democrático es aquel que se ve cuando las personas, los miembros de la familia, tienen una relación más o menos horizontal. Quiere decir, los padres conversan con los hijos, consultan de alguna manera sobre las reglas de la casa, qué se permite, qué no se permite, cuáles son los límites, hasta qué hora. Y por esa acción y por otra seguramente, están dando muestras de afecto, porque te estoy dando muestras de consideración. Si yo te digo, mira, dado que nos hemos mudado a vivir tan lejos, ¿no? Del centro, y yo trabajo en el centro, tu mamá también, tus hermanos, bueno, van al colegio temprano, vamos a poner unas reglas a tal hora nada más, se va a estar abriendo y cerrando la puerta de esta casa para poder dormir tranquilo. Vamos a suponer, pone una regla, te la estoy poniendo en consideración, te la estoy explicando, te estoy dando muestras de consideración y afecto, ¿ya? ¿Hay demandas? Sí hay demandas. Las demandas son las reglas, son las órdenes, son las pautas o los acuerdos que se toman. Siempre trata de poner en el tapete, de poner en la mesa cuáles son las reglas, las normas, las explicaciones para estas normas que se están tomando. Si en caso no pudieran ponerse de acuerdo o supongamos el hijo no entiende las razones que le están dando, el que tiene que tomar las decisiones o los que tienen que tomar las decisiones sobre las reglas o normas que sí están vigentes son los padres. ¿Por qué? Porque ese es el rol de los padres. ¿Qué aprenden los hijos en un estilo de crianza democrático? Aprenden que son valiosos porque se les consulta, se les comenta, se les explica. Aprenden que hay reglas que, aun cuando no me gusten, debo cumplirlas por el bien mayoritario, porque todos tienen que levantarse temprano mañana, bueno, tengo que llegar temprano a mi casa, pues, ¿no? Entonces, por el bien de la mayoría, hay reglas que son necesarias que yo cumpla, así no me gusten. Así a mí me guste trasnochar y quedarme conversando con los amigos hasta la 1 de la mañana en la calle. Pero mis padres tienen que dormir y no van a dormir hasta que yo entre, ¿no? Entonces, eso es el aprendizaje de un estilo de crianza democrático, que es el estilo de crianza deseable, ¿no? Es el estilo de crianza recomendable también. Las relaciones familiares, entonces, cumplen un papel diferente en cada etapa
o época de la vida del individuo. Durante la infancia, fundamentalmente le va a brindar alimentación, afecto, protección. Como es chiquitito, hasta los 3 años, todavía el pensamiento no recién está en ciernes. Fundamentalmente, ¿qué necesita? Una buena base biológica, una buena alimentación. Necesita afecto y protección para que desarrolle apego, para que desarrolle seguridad personal. La familia brinda eso. Durante la niñez, que viene a ser la etapa desde los 3 años hasta los 12 más o menos, va a propiciar el desarrollo de la autonomía, que el hijo o la hija sea capaz de hacer cosas por sí mismo, asumir las consecuencias, no estar dependiendo de los padres para que le dé desayuno, de los padres para que le diga qué ropa ponerse, ¿no? Sino poco a poco ir resolviendo sus problemas solo. También les va a dar buenos modelos en cuanto a valores y va a fomentar lo que es el desarrollo de la creatividad que tiene que ver con la autonomía, ¿no? En la adolescencia, la familia cumple un rol diferente. En la adolescencia ya orienta a un desarrollo moral más autónomo. Esto es, inculcarle valores, explicarle valores y hacer lo posible porque sus hijos adolescentes adopten como norma, como regla, valores que sean adecuados, pues, para la vida, ¿no? Solidaridad, empatía, o sea, priorizar ciertos valores, pero no porque yo te lo diga que hagas, ¿no? Sino porque yo te demuestro que yo lo practico, que soy empática con la vecina, que le pasó esto, que le pasó lo otro, la ayudo, le aconsejo, ¿no? Me pongo en su lugar y permito ciertas cosas, etcétera, ¿no? Entonces voy a orientar ese desarrollo moral y también voy a servir de espejo para la identidad de mi hijo, que mi hijo, que mi hija vea reflejada en la familia el valor que tiene, ¿no? La valoración que nosotros le damos a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente ya es más autónomo en cuanto a su toma de decisiones. Las funciones de la familia son los tradicionales, los que siempre se han marcado, los que siempre les han dicho, cumple una función reproductiva porque ahí se va a reproducir la especie, una función afectiva porque ahí uno encuentra cariño y allí también tú aprendes la forma de expresar y pedir tu cariño, una función socializadora, porque te va a dar las normas, te va a ayudar a socializarte, una función de protección económica, porque la familia te protege económicamente. Tú necesitas ropa, te la brinda. Necesitas un techo, te lo da. Necesitas educación, te paga el estudio. Entonces te protege económicamente hasta que tú puedas valerte por ti mismo económicamente. Una función recreativa porque con la familia aprendes a entretenerte, a mantenerte entretenido, a disfrutar, a distraerte también. Y una función educativa porque aprendes cosas por hacer, ¿no? Aprendes a valorar lo que es el aprendizaje, aprendes a valorar la educación también. El apego, ya lo vimos, el apego puede ser seguro o inseguro. Seguro si le brinda la confianza, inseguro si más bien no te da confianza. Y eso se produce cuando, por ejemplo, la persona que lo cuida o lo alimenta, lo protege día a día, cambia constantemente, ¿no? Cambia, es la mamá un tiempo, la otra semana es el papá, la otra semana es la abuelita, la otra semana es la nana, me cambian de nana y me cambian de nana y me cambian de nana y me cambian de nana, entonces el niño no tiene con quién aferrarse y genera inseguridad. ¿Qué son las actitudes? Importante. La actitud es una predisposición a responder en la sociedad. De pronto pasas, hay un mendigo, ¿qué haces? Esa es tu actitud, eso que parece que te naciera del alma y tú cómo reaccionas, ¿no? Te haces el indiferente, te da miedo de repente, ¿no? ¿Qué haces? Eso es una actitud, una predisposición a actuar de una manera determinada. Puede ser una actitud negativa si tú
rechazas, una actitud neutra si te es indiferente, o una actitud positiva si más bien te acercas hacia aquello que estás jugando. ¿Cómo se forman las actitudes? Hay 4 formas identificadas: por experiencia directa, por algo que te pasó. Alguna vez un mendigo me atacó y entonces ahora yo más bien los repelo, los rechazo. Puede ser por el cumplimiento de normas que se han ido dando, que se han dado en la casa, te han enseñado. Una regla en la casa era de que no te acerques a los mendigos porque a veces son unos mentirosos, unos mañosos, etcétera. Entonces tú ya está, por cumplir las normas. Por modelos de conducta, por lo que tú viste. Yo vi que una niña pasaba y el mendigo la jaloneó. Entonces yo ya no, como vi, ya no me acerco a los mendigos, ¿no? O por membresía institucional. De repente la institución donde tú perteneces te da ciertas normas al respecto, ¿no? Entonces, al cumplirlas, porque cuando uno pertenece a un club o a una institución determinada, cumple con las normas que la institución te da, entonces yo asumo esa actitud. Eh, las actitudes tienen 3 componentes y eso es importante. Un componente cognitivo, que es un pensamiento, un componente afectivo, que es una emoción, y un componente conductual, que tiene que ver con la reacción misma, ¿no? A lo que tú haces. 3 componentes tienen las actitudes, ¿ah? Cuando estos componentes se expresan distorsionadamente, nos da lugar a 3 tipos de condiciones: estereotipo, prejuicio, discriminación. O sea, si hay una expresión distorsionada de componente cognitivo, o sea, un pensamiento que se vuelve general, que se generaliza, ¿no? Generalizar siempre será una exageración. Entonces, si a mí me pasó algo con una pareja y a partir de allí yo digo, todos los hombres son unos infieles, entonces yo estoy generalizando. Eso es un estereotipo, un pensamiento generalizado, que puede ser positivo o puede ser negativo para a quien yo esté refiriendo. Si yo digo, todos los hombres son falsos, entonces es un estereotipo negativo para los hombres. Pero si yo digo, todos los hombres son inteligentes, es un estereotipo positivo para el hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo generalizo un pensamiento a todo el grupo, estoy generando un estereotipo. Ante los estereotipos negativos, o sea, los estereotipos negativos pueden dar lugar a un prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Es la valoración que yo hago de uno o de algunos elementos guiada por mi estereotipo. Entonces, vamos a suponer que yo digo, todos los productos nacionales son malos. El prejuicio va a ser, este producto que tengo acá, estos lapiceros, uy, nacional, nacional, estos son malos. Eso es un prejuicio, ni siquiera lo he probado, antes, estoy emitiendo un juicio anticipadamente, pero pruébelos, no, son malos, son nacionales, guiándome por mi estereotipo. Eso es un prejuicio. Y la discriminación es la acción que se deriva, que se desprende de mi prejuicio. ¿Sabes qué? La próxima vez que me compres lapicero, nada que sea nacional, no más. Estoy discriminando el producto nacional. Ya hay una relación entre estos 3 elementos. Bueno, aquí hay una definición ya más detallada del estereotipo, ¿no? Imagen, representación, la tienen en su boletín. Hay diferentes tipos de estereotipos de género, de país, de clase, de raza, religiosos, políticos, de orientación sexual. El prejuicio es la valoración negativa hacia un individuo como pertenece a tal grupo, entonces así, y la discriminación es la actitud que yo asumo, ¿no? Entonces, igual aquí también son ejemplos. Dice, todos los protestantes quemaron, incendiaron. Entonces yo me formo, todos los protestantes son malos. Mi prejuicio sería rechazar. No, pero a ti te he visto en la marcha que hubo, tú eres Muchas malo, no gracias. quiero ser mi Gracias. amigo. Ajá. Y la discriminación es el rechazo, no me junto contigo. Aquí tienen la clave de respuestas.
para que puedan cotejar luego la resolución que ustedes hagan, y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias, mil disculpas por la Y es una demora, pregunta, pero el tiempo Miss, siempre es un tirano. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Miss, Profesora, aún queda 5 minutos.